Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de compartir su programa, nuestro programa, en pocos minutos. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esta semana tenemos muchos temas y más que muchos temas, uno de importancia con una gran invitada y el doctor José Vélez, José Vegas o Vega, que nos va a acompañar también. Así que de inmediatamente, Guillermo, pasamos con nuestra invitada. Vamos a aprovecharla lo máximo. Señores, gracias. Como decía Martín, que ya está de vuelta con nosotros, tenemos a una invitada, tenemos a una persona que nos va a hablar sobre este tema que está nuevamente en la palestra pública, el tema del virus, del COVID, una supuesta nueva ola que tenemos. La doctora Levis Pérez Sánchez, que es infectóloga, presidenta de la Sociedad de Infectología, está hoy con nosotros, nos acompaña. Doctora, bienvenida al espacio. Queremos hoy que usted nos dé un poco de orientación sobre esto, lo que está aconteciendo y qué es lo que está pasando con la supuesta nueva ola, qué medida debe tomar la población y demás cosas. Muy bien. Bueno, muchas gracias sobre todo por la invitación y la oportunidad de llegar a los hogares de tantos dominicanos a través de este medio. Bueno, hace unos días la Sociedad Dominicana de Infectología lanzó un comunicado advirtiendo lo que los médicos infectólogos y también médicos internistas de familia, neumólogos, estamos viendo, que es básicamente un incremento de casos. O sea, nosotros pasamos después de la gran oleada que tuvimos entre diciembre y enero, pasamos a prácticamente no estar viendo pacientes con COVID o muy pocos pacientes con COVID. Entonces, de repente, pues desde hace unos días, empiezan a incrementar los casos que van tanto a la consulta como a las emergencias. Y creemos pertinente advertir tanto a las autoridades a la población de esta situación para que tomen medidas de prevención, también de autocuidado, y a las autoridades también medidas como, por ejemplo, la monitorización del virus en el país, de su circulación, de cuáles variantes tenemos actualmente, si son variantes nuevas que no habían circulado, todo esto con el fin de calcular el impacto que podría tener pues su renovada frecuencia en nuestro territorio. Hemos visto que en otros países han vuelto al encierro, en otros países están hablando de volver a poner las mascarillas. En nuestro país las autoridades todavía no se han pronunciado al respecto sobre esta situación, pero como medida preventoria, como una forma de caminar de adelante antes de que salga cualquier situación y que no tenga mayores consecuencias para la población, que desde la Sociedad de Infectología, ¿qué ustedes recomiendan dentro de las medidas que ya vimos, que vivimos en la pandemia y en este pico que pudiera ser el aviso de un cambio, de una mutación del virus o de una nueva, la versión 2.0 del virus, porque así que estamos ahora, tercera temporada? Bueno, ya vamos como por la quinta, sexta temporada. De hecho, en algunos países ya por la séptima oleada. Miren, algo importante que nosotros hemos aprendido es que con las enfermedades infecciosas, lo que pasa en otro lugar perfectamente puede afectarnos mañana a nosotros. Eso es algo que nosotros teníamos bastante advertido, las personas que nos dedicamos a esta área, pero ciertamente creo que la clase dirigente política del mundo ha tenido la oportunidad de constatar esta realidad, y yo creo que no deben de ninguna manera cerrarse a estar pendiente de lo que está pasando, sobre todo, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, países que tienen tanta incidencia sobre nosotros precisamente por el gran número de personas que están viajando, ¿no? El trasiego no solamente de mercancías también, o sea, la gran comunicación que hay, el turismo, o sea, todo eso influye que lo que está pasando en un país mañana, en unas semanas, pueda estar pasando en este país. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en Estados Unidos? Que ahora con nuevas subvariantes
está aumentando de nuevo el COVID, no solamente los casos, sino que también, aunque en menor medida, obviamente, que en oleadas anteriores, pero han aumentado incluso las hospitalizaciones. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, que si vemos que en los países donde se introduce de nuevo y que tienen una alta tasa de vacunación, como por ejemplo lo que pasó ahora en España recientemente, ¿no? Ellos tienen unos niveles de vacunación muchísimo más altos que nosotros, realmente se introdujo de nuevo, pero tuvo un impacto muchísimo menor. Entonces, poner nuevamente énfasis en que la inmunización es una forma de evitar casos de enfermedad severa, casos de mortalidad. Todavía en nuestro país hay mucha gente realmente que no se ha vacunado porque tienen miedo, porque lo vieron como una prohibición, como una imposición, por lo que sea. Entonces yo le invito a esa gente que la realidad o la opinión que uno tiene sobre un tema no está escrita en piedra. Uno puede volver a revisar la evidencia, volver a leer sobre algo, volver a informarse y quizás tener la oportunidad de cambiar de opinión y de tomar una decisión de salud que pueda favorecernos en caso de que nos infectemos. Bueno, esa es la recomendación básica. Ustedes pueden y tenemos en nuestras redes el comunicado con las recomendaciones nuestras como sociedad, pero yo les voy a hacer una recomendación muy particular. Yo creo que de las experiencias y sobre todo una experiencia tan dramática como la que hemos vivido con la pandemia, debemos siempre tomar algo que nos quede, y yo creo que eso que nos quede puede ser, por ejemplo, el uso de la mascarilla siempre y cuando haya un aumento de personas con enfermedades respiratorias, y sobre todo si nosotros tenemos síntomas respiratorios. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad, que si tú empiezas a toser, empiezas a expectorar, empiezas a sentir síntomas, aunque muchos virus pueden transmitirse, no solamente el COVID, antes de desarrollar síntomas, pero si usted ya sabe que tiene síntomas, por favor aíslese, use mascarilla, evite estar propagando virus en la comunidad, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a quien usan con usted el transporte público. Yo creo que hay que enfatizar también la responsabilidad ciudadana. Doctora, tenemos también una preocupación con algo que aparece ahora en los Estados Unidos, que supuestamente como si fuera una viruela, que le llaman que del mono. Sí. ¿Es posible que eso se expanda? Todavía los mismos norteamericanos están muy dudosos de si es una pandemia o si es un caso que no, porque aquí en República Dominicana yo conocí una familia que toditos tenían ese tipo de enfermedad. Miren, hay que aclarar una cosa realmente. O sea, lo que hay, la viruela del simio es una enfermedad que afecta básicamente no solamente a los monos, sino a algunos otros mamíferos también, pero que en ocasiones, producto del contacto de personas con estos animales, puede transmitirse a seres humanos, es decir, es una zoonosis. Es un virus conocido desde hace mucho tiempo. De hecho, hace unos 20 años ocurrieron brotes justamente en Estados Unidos de esta enfermedad, asociados sobre todo a los animales de estos que tienen las personas que tienen animales exóticos y tiendas de animales exóticos, y ha ocurrido en muchas ocasiones anteriormente. Quizás lo que llama la preocupación en este momento es que ya muchos países están reportando casos realmente de viruela del simio sin un aparente nexo epidemiológico o contacto con un área endémica. Entonces, ciertamente, no podemos decir en este momento ni que es una pandemia ni mucho menos. O sea, tenemos unos brotes de casos que están en investigación, y la Organización Mundial de la Salud, específicamente en esta área de las Américas, la OPS, ha lanzado una alerta de vigilancia epidemiológica para tomar este evento en cuenta y darle seguimiento. Se dio definición de caso probable, de caso confirmado, de caso sospechoso, y bueno, y hay que tener alerta por si acaso se introduce esta enfermedad. Y yo creo que de eso sobre todo debemos estar advertidos, tanto los médicos, pero también la población, que ante una enfermedad eruptiva, es decir, que cause erupción en la piel, pues habría que, aparte de descartar todas las otras enfermedades que causan erupción en la piel, que aquí tenemos, como varicela, por ejemplo, infecciones por los virus del herpes, o sea,
nosotros debemos estar pendientes de que casos así pueden suceder, y yo creo que también el país, sobre todo las autoridades, tener en el laboratorio de referencia la forma de diagnosticarlo, o por lo menos dónde mandar las muestras para, en caso de que tengamos casos sospechosos, poder confirmar o no su presencia en nuestro país. Pero hasta el momento es simplemente una alerta, estar pendiente, pero no es de ningún modo una pandemia. Una pandemia ya tiene otras características, una extensión mucho mayor, y es la Organización Mundial de la Salud la que declara que hay o no una pandemia de una determinada enfermedad. Nosotros estuvimos viendo en los medios de comunicación que en China cerraron varias ciudades con el asunto del COVID. Ellos estaban tomando las medidas, haciendo pruebas, pero la gente estaba desesperada porque la cerraron totalmente las ciudades. ¿Usted cree que eso es lo más recomendable? Miren, cada país toma determinaciones de acuerdo a sus propias características. Es decir, hay que ver, ¿no? Primero, por ejemplo, en la condición que estamos ahora, porque en principio el confinamiento era, yo entiendo, lo más apropiado, porque se sabía muy poco. Entonces no sabíamos todo el impacto no solo en movilidad, en letalidad. Luego fuimos conociendo más y tenemos más herramientas. Entonces esa política de China ha sido muy criticada, pero también hay que ver la alta tasa de gente sin vacunar, de personas que no tienen esquema completo, de personas que solamente tienen vacuna con virus inactivado. O sea que en ese caso yo entiendo que es una oportunidad también que ellos se están dando, porque tienen una población enorme. O sea, tener un verdadero, fíjense que ellos nunca las cosas se han salido tan de control. Imagínense con esa población tan enorme que ellos tienen, tener cientos de miles de personas o millones de personas infectadas o enfermas al mismo tiempo, es un poco caótico. O sea que si ellos entienden que realmente limitando en determinadas ciudades y provincias pueden ralentizar y evitar un caos sanitario, pues entiendo que también hay que respetar esa forma de trabajar. Doctora, con el post-COVID, porque también el COVID deja unas secuelas marcadas en las personas que fueron infectadas por él, y las vacunas, se empezó con una vigencia de 2 vacunas, una vacuna con un refuerzo cada 6 meses. Iríamos ahora por lo menos por la 5ª dosis, el 5º refuerzo. Ante esta nueva oleada, ¿un nuevo refuerzo de la vacuna sería lo indicado, o sería prudente esperar? Ya hay suficiente información sobre la enfermedad, pero en la población adulta mayor, igual que el caso de los niños que querían colocar, hay una versión pediátrica de Pfizer, pero aquí en el país querían poner una vacuna ordinaria, no la pediátrica, porque no estaba disponible en el mercado. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Cómo debe manejarse la sociedad? Bueno, con respecto a la vacunación, recuerden que en principio cuando se empezó a vacunar se hicieron basado en estudios que mostraban realmente el impacto que tenía en esa población vacunada para reducción de transmisión y reducción de enfermedad severa. En principio los números fueron muy favorables. Luego que se extendieron a una población, a una muestra mucho más grande, se vio que aunque sí seguían siendo favorables, un perfil de seguridad y de eficacia bastante bueno, pero que realmente la vacuna, su impacto en reducción de transmisión no es lo tanto que quisiéramos, pero sí tiene un gran impacto en reducción de morbilidad, es decir, de enfermedad, de gravedad de la enfermedad o de severidad, pero también de mortalidad. Entonces, basado en eso, se empezaron a recomendar y a aplicar los programas en el mundo entero. Luego sí se vio que aunque se conseguía estimular la inmunidad celular y humoral, pero que con el tiempo realmente la robustez, por así decirlo, de esa respuesta va declinando, va disminuyendo. Eso mostró que era necesario utilizar dosis adicionales. En nuestro país, pues el esquema completo ahora mismo, lo que se está recomendando son 3 dosis. Luego la dosis cuarta sería la dosis de refuerzo, o sea que el esquema inicial debe ser un esquema de 3
3 dosis y la cuarta dosis es la dosis de refuerzo. Nosotros tenemos un muy pequeño número de personas en nuestro país, si ustedes se fijan en las propias estadísticas que están, por ejemplo, en vacuna TRD, ven que el número de personas que tiene tercera dosis es bajo, pero que tienen cuarta dosis es bajísimo. O sea que nosotros realmente lo que estamos apostando es que la gente complete su esquema de vacunación, que complete sus 3 dosis y que cuando ya tenga sus 6 meses, entonces se coloque su cuarta dosis. Que sabemos que van a ser necesarios refuerzos, sí, pero no se puede hablar de refuerzo cuando la gente ni siquiera ha completado las dosis del esquema básico. O sea, hay que continuar completando eso, pero la gente, claro que ya sí que lo has completado, pues que se ponga su refuerzo. Doctora, el asunto de las epidemias, tuvimos la fiebre amarilla, la fiebre esta de España y más reciente el ébola. ¿Ébola qué se llama? Bueno, el ébola es un virus que también se conoce y ha causado brotes de los años 70. Fíjense que primero donde se identificó fue en la República Democrática del Congo, por allá por el principio de los años 70. Se identificó esta enfermedad que causaba fiebre, hemorragia, esta enfermedad severa con altísima mortalidad. Y se empezó a estudiar esta enfermedad, desaparecía, generalmente estaba en poblaciones aisladas, no tenía tanta capacidad de extenderse. Entonces, bueno, pues eso hizo que tuviera, digamos que un impacto limitado y básicamente se veía como una enfermedad exótica que podía ocurrir en algunas regiones de África. ¿Qué pasa? Que hace unos años atrás, casi 10 años atrás ya, estamos hablando de 2004 por ahí, logra extenderse, ¿verdad? Desde Guinea, Liberia y otros países logran extenderse y llegar casos incluso, por ejemplo, importados a los Estados Unidos, casos en europeos también, en Europa, y ahí despierta la alarma, despierta la alerta. Entonces, no podemos hablar, que no fue una pandemia ni mucho menos, pero sí que logró tener casos secundarios en países ya con otras características económicas en grandes potencias, y esto hizo que se derivara dinero para la investigación de ébola, porque ustedes saben que hay lo que se llama las enfermedades desatendidas. Dentro de las enfermedades desatendidas, que muchas de ellas son enfermedades infecciosas desatendidas, ocurren más en los trópicos y en países donde tienen ingresos bajos. Esas enfermedades no se invierte mucho en investigarlas ni en resolver esos problemas, porque precisamente no afectan a los países donde están de las grandes potencias ni de donde están las grandes farmacéuticas y los grandes institutos de investigación. Entonces, lo que moviliza muchas veces la investigación es precisamente que afecte a lugares donde hay dinero, recursos, institutos para investigar. Entonces, eso pasó con el ébola y empezó realmente una gran investigación y se desarrollaron vacunas, que ya había vacunas incluso probadas en simios y todo lo demás con alta producción de anticuerpos y alta respuesta protectora. Sin embargo, no se habían llevado a ensayos clínicos en humanos ni nada, pero luego de que sí, estos países se sintieron afectados, pues ya hay vacunas, hay tratamientos, hay mucho mayor conocimiento de la enfermedad del ébola. Y bueno, en caso de que surjan, ¿verdad? O cuando surgen nuevos brotes, ya hay muchísima mejoría en la respuesta que se le puede dar a esta enfermedad viral que tiene una altísima mortalidad. Hay que decir que no es el virus que tiene más mortalidad, porque el virus con más mortalidad es el virus de la rabia, pero es dentro de las enfermedades infecciosas, sobre todo la variante Zaire y eso, de las que tienen mayor mortalidad. Doctora, ¿qué pasó con Haití? O no reportaban o no la tocó tanto a ellos. Lo primero. Claro, si no se hace diagnóstico, si no se están haciendo pruebas, obviamente sabemos que este virus tiene una capacidad de contagio muy alta, o sea, no es de ninguna manera lógico ni posible que ellos no hayan tenido una alta cantidad de casos. Por supuesto que la tuvieron, lo que pasa es que se lo atribuían a muchas cosas. Es como aquí en enero, la gente decía, tengo la gripe mala que anda. Todo el mundo sabía que la gripe mala que anda era el COVID, pero es como una forma a veces que tiene el ser humano de
de disfrazar la realidad y de alguna modo acomodarla a su propia cosmovisión de las situaciones. Entonces, en Haití, pues, ellos han negado muchas veces realmente por cuestiones de creencias, por cuestiones políticas, por cuestiones de inestabilidad del propio país, por manipulación, pero ciertamente que claro que han tenido muchos casos. Lo que pasa es que no han tenido muchas pruebas diagnósticas. Si ustedes se fijan en las estadísticas del número de pruebas que se hace por cada 100.000 habitantes, van a ver que realmente los números de Haití son muy bajos y por supuesto lo que no se diagnostica o lo que no se confirma no se reporta. Doctora, ¿qué va a pasar con la hepatitis y los niños? Bueno, cada día se han reportado más casos y más países, pero hay que decir que hay varios grupos que están investigando fuertemente el origen, se han también elaborado posibles explicaciones, sobre todo en base a los resultados, que la mayoría de estos niños tienen una infección por adenovirus y sobre todo el serotipo 41F. Muchos de ellos tienen antecedentes no de vacuna de COVID porque no están en edad de vacunar, la mayoría están entre los 2 y 3 años, pero sí de haber tenido COVID previo también. Entonces se cree que puede haber una sensibilización inmunológica, que ahora con una infección por adenovirus, pues entonces haya un ataque inmune a los hepatocitos. Es decir, hay varias posibilidades que se están barajando y estudiando, y yo creo que en los próximos meses vamos a saber muchísimo más de esto. ¿Tenemos un centro de investigación aquí? Aquí hay muchos centros de investigación. Lo que pasa es que nosotros realmente no contamos con centros. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también hay otras universidades a nivel privado. Están desde el mismo Estado también, se disponen de fondos, desde algunas organizaciones también se disponen algunos fondos. Lo que pasa es que realmente aquí se invierte muy poco en investigación. Si ustedes se fijan en los países donde realmente se logra dar un salto, el presupuesto de investigación es altísimo, pero nosotros tenemos un presupuesto bastante limitado. Pero por supuesto aquí se investiga, aquí se publica, siempre, ¿verdad?, con nuestras limitaciones, porque es lo que digo, o sea, para investigar y sobre todo para investigar a gran escala se necesita mucho dinero. Doctora, eso que usted dice me llama mucho la atención poderosamente, porque he sabido que las universidades que no pagan impuestos, que son exentas, trabajan bajo el principio de ONG, son fundaciones, todas las universidades, y dentro de esos principios está que ellas deben invertir una parte de sus recursos en investigaciones. Dentro está indiscutiblemente nuestra Universidad Primada de América, la Autónoma de Santo Domingo, y las demás universidades deben hacer inversiones en investigación, así lo dispone la legislación, y por eso tienen unas facilidades fiscales. Entonces, alguna universidad de las tantas que hay en el país reporta estudios del área médica, vamos a ponerlo general en el área médica. Bueno, claro que sí, o sea, es lo que decía, prácticamente todas las universidades que tienen, por ejemplo, limitándolo al área de que usted me está preguntando, que es la medicina, todas las universidades que tienen escuela de medicina, de hecho, tienen desde el mismo grado, tienen que publicar o presentar, mejor dicho, los estudiantes antes de graduarse, un trabajo de investigación de grado. Entonces, muchas veces estos trabajos de grado no admiten gran presupuesto, son muchas veces también estudios observacionales iniciales, descriptivos, o sea que tienen un acercamiento más bien teórico al problema y no realmente son estudios empíricos que buscan causalidad, ni casualidad, ni nada de esto, sino que realmente tienen, digamos, que un presupuesto limitado. Pero esos son los estudios que hacen los particulares. No son particulares, porque son estudiantes de la universidad que antes de tener el grado deben hacer su trabajo de investigación y tienen un asesor de la universidad. Claro, es el trabajo de tesis, el trabajo final. Exactamente. Pero yo digo, la universidad como tal. Sí, eso es parte de la investigación. Tenemos la investigación de posgrado. Muchas universidades tienen ya entonces
maestrías, especialidades que aupan, ¿verdad?, que avalan, y también tienen que tener investigación. Ahora, tener un instituto de investigación para un área en particular, por ejemplo, nosotros lo tenemos, pero también hay universidades privadas que lo tienen. De acuerdo, nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ciencia de la Salud consta con un instituto de investigación, pero también hay facultades como la Facultad de Ciencia, que tienen el INPA, que tienen, o sea, nosotros tenemos varios institutos de investigación donde se hacen publicaciones sobre el área que usted me está preguntando, que es sobre el área de enfermedades infecciosas, y nosotros le podemos pasar incluso algunas referencias de estudios que se han publicado y todo. Pero es lo que le estoy diciendo, o sea, siempre hay que ir como el que quiere investigar aquí se encuentra con mucha dificultad. Y la primera dificultad es los fondos. O sea, usted participa, por ejemplo, en Fondosit, en otras convocatorias que tienen que ver con los fondos para hacer investigación. Usted puede presentar un proyecto quizá con todas las de la ley, bastante bueno, pero ellos tienen unos fondos limitados y se lo van a dar a 2 o 3 investigaciones solamente, porque no pueden financiar todo, porque como dije, hay un problema presupuestario. Entonces, definitivamente como país, nosotros deberíamos impulsar esa carreta. Usted habló ahorita de impulsar carreta. Bueno, esta carreta de la investigación en nuestro país hay que impulsarla. Hay que darle un poquito, aplicarle como un motorcito, ¿verdad? Ahora todavía parece que está siendo llevada por bueyes, entonces va a haber que motorizarla. Mire, doctora, yo tengo para decirle que tristemente no es solamente esa área de investigación. Leo, apóyame con la imagen de Mary Lady, por favor, la atleta que ganó los 400 metros iberoamericanos. Así como no hay dinero para la investigación, tampoco hay dinero para el deporte. Si usted tiene un hijo, una hija, que vaya a representar el país a los Juegos Centroamericanos, si no tiene un papá que le financie los Juegos, que le financie los tickets aéreos, es casi seguro que ese hijo no va a ir no vaya a representar el país. Pero si él gana la medalla y viene con una medalla para el país. Y hay algunos que han protestado porque le han dado vivienda a uno que otro, atletas que lo necesitan, que lo merecen. Entonces imagínense un país que no apoya la investigación científica, que no apoya el deporte, el atletismo, que no apoya, ahora mismo hay una situación con los jóvenes que van a representar a República Dominicana aquí al Caribe en natación. Son los padres que están financiando los tickets. Entonces, hemos vivido 20 años donde ha habido una indolencia en cuanto a puntos primordiales del país, como es la investigación científica, apoyar la investigación científica, apoyar estadísticas, porque para hacer investigación científica ustedes tienen que tener estadísticas reales, censos reales, el deporte sin atención, la cultura. Usted intenta hacer una publicación de un libro, si no es que usted se lo financie usted solo, aquí ningún ministerio financia un libro, financia una publicación. En el ámbito general, no le voy a hablar de una investigación científica como es el caso de ustedes, pero realmente debemos reencauzar el país y los fondos, cómo se están utilizando. Yo sé, claro que yo sé, y me consta que en la Universidad Autónoma, que es la madre de todas las universidades, hay en distintas facultades, hay institutos que hacen investigaciones, pero del otro lado hay universidades privadas que tienen pingües beneficios y no hacen los aportes, porque lo dejo en el aire. Si usted no tiene la capacidad como universidad privada de generar investigaciones, asóciese a uno de los institutos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, firme un acuerdo con el instituto de cualquiera de lo que hay allá y pásele algo de recursos a ese instituto. Solo hacen 2 o 3 universidades privadas, se fortalece ese instituto y gana el país, porque se hacen investigaciones necesarias, se levantan estadísticas, pero el buen amigo ex rector de la Universidad Autónoma, actual ministro de Educación Superior, tiene un gran reto. Y yo sé que no es fácil lo que él tiene que hacer ahí, porque hay muchas cosas que ver. Pero también es importante saber que hay cosas que se han venido haciendo. O sea,
Desde el momento en que yo, por ejemplo, me gradué hasta el momento, se empezó desde que pasó del CONES a hacer el MESID, el ministerio, se empezaron a hacer, se creó Fondo CID, se empezó desde hace años ya, se están haciendo convocatorias, se están destinando fondos, o sea que venimos ya con una historia. O sea, no se puede tampoco decir que no se ha hecho nada en los pasados años, porque sí se hizo. Lo que ciertamente hay que hacer más, porque, bueno, hay que ir creciendo. Pasamos de no tener nada a tener cosas, ¿no? En los pasados 12, 16 años hemos tenido cosas y se han hecho cosas. O sea, lo que hay que, pienso, darle continuidad a lo que se hizo y aumentarlo, agrandarlo. Ojalá esos estudios pasen como pasó en Bonao, con los arroces, con el arroz, que lo que daba por tarea era 4 quintales, y él lo llevó a 18, creo. Ojalá y volvamos a tener lo que tenía el CEA, que tenía un laboratorio solamente experimental para la distintas variedades de caña, que llamaba Duquesa. O sea, tenemos que hacer el esfuerzo, que la investigación es la que da la solución. El país que no investiga es un país que está totalmente atrasado. Y eso se puede hacer desde la primera infancia, desde la educación inicial, o sea, ese semillero de investigadores, de gente porque se están haciendo cosas, a veces la gente no sabe, pero se están haciendo esfuerzos y hay mucha gente, no se puede decir que no se hace nada, porque hay mucha gente, tanto desde la educación pública, que es la de que yo soy en principio abanderada, pero también de instituciones privadas, se hacen esfuerzos. Lo que pasa es que vinimos de un proceso de tener muy poca gente dedicada a la investigación, algunos muy notables que hicieron grandes aportes, como usted dice, incluso en el campo de la botánica, por ejemplo. Piensen en todos esos investigadores destacados que nosotros hemos tenido, exactamente, pero ya es el momento de darle un carácter, digamos, que más de impulso país a toda esta situación. Doctora, tener usted invitada, es una invitada de lujo. Y la verdad que en este momento, aparte de este momento, porque sus exposiciones son didácticas también, de manera que yo quiero que usted se comprometa con nosotros a venir nuevamente, ya con algunos datos más, usted lo tiene, pero que nosotros podamos compartir y llevárselo al público, que usted se comprometa con nosotros a hacer unas, ¿cómo se llama? Unos expo, porque la verdad que esto va a continuar y queremos, la estamos comprometiendo en el aire, que usted se comprometa, valga la redundancia. Acepto ese compromiso. Bueno, pues... Señores, vamos a cumplir con nuestros patrocinadores, no sin antes llamar la atención de la desaparición del joven Alexander Sanz. Leo, apóyame con la imagen. Un hecho muy lamentable que está contaminando a nuestra sociedad, y este espacio que está comprometido con nuestra sociedad no quiere hacer su aporte, quiere apoyar, que por favor todos pongamos el esfuerzo para ver dónde está el joven Alexander Sanz. Vamos a la pausa, no se muevan de ahí. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso,
estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. Tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Señores, gracias por permanecer ahí en sintonía con nosotros. Ya volvemos. Antes de seguir con nuestro espacio, queremos recomendarle, como hemos hecho en un par de semanas, los medicamentos de línea 6. Línea 6 son medicamentos genéricos de calidad. Usted puede confiar en la calidad de los productos línea 6. Línea 6 son productos que cumplen con todos los estándares de calidad provistos de sus registros industriales y sanitarios correspondientes. Señores, productos línea 6, productos de calidad al alcance de tu bolsillo. Señores, estamos aquí con un invitado, nuestro segundo invitado, el doctor Vega, con el cual vamos a conversar varios temas de actualidad. Hablemos un poco de la reforma a la policía, hablemos un poco de nuestro colegio de abogados, hablemos un poco del proyecto de ley de virtualidad que está en el Congreso, y así va la cosa. Martín. Yo quiero hablar de la ley de extinción de dominio. Bueno, vamos a tener que hacer otro programa porque sí, no nos queda suficiente tiempo aquí. El tiempo es accesible. ¿Qué tú piensas que por qué esa ley no acaba de...? Bueno, buen día, distinguidos amigos, buen día público, televidentes. Hay muchos intereses, don Martín, que básicamente los políticos son los que tienen la tranca, tienen la traba ahí, y que lamentablemente no termina de conocerse ese proyecto de ley. Lo que pasa es que sobre el proyecto de ley, doctor, hay mucha discusión sobre el debido proceso de ley, sobre cómo se va a garantizar la primacía de la Constitución
porque usted no le pueden extinguir un dominio sin usted previamente no haber circulado las vías jurisdiccionales correspondientes y garantizarle que a usted sus derechos no le sean conculcados. No, y hay que establecer también bien claro de que cualquiera que quisiera hacerle un daño a una persona, a un político, porque le caiga mal, pues... A un político no, doctor. A cualquier persona. Hasta nosotros mismos, los mismos abogados. O sea, Sí, pero la misma ley establece la forma. no tiene... De que no, sí, tiene su, pero no, que nadie puede megalanamente venir a hacerte un daño. Digo, aquí antes se hacían muchísimas cosas. Todavía, Bueno, Martín. todavía. Aquí la unidad de análisis financiero, aquí muy pocas personas, es la experiencia mía de 20 y pico de años de ejercicio, tú le dices que documente cómo adquirió una propiedad hace 10 años atrás. Aquí muy poca gente guarda papeles. Aquí mucha gente tiene una agenda, cumple un proceso. Incluso a veces hay unas informalidades que se dan. De hecho, miren, le voy a hacer un breve en el aire. La última estafa que están haciendo en los dealers y en los vendedores de vehículos en la calle. Usted va a comprar un carro y le dice, usted está vendiendo un carro y una persona dice, sí, te lo voy a comprar, y cuadran, te está pidiendo 185,000 pesos. Y la persona viene y deposita a usted 165,000 pesos y después va a buscar el vehículo. Dame tu cuenta para depositarte. Y cuando va, que tú dices, no, pues tú me depositaste 165, faltan. Y dice, no, pues eso fue lo que cuadramos. Ah, pues devuélveme mi cuarto. Tú le devuelves, vamos para el banco, toma tu dinero. Él se robó el dinero de otra cuenta y te lo puso en la tuya. Y atrás de ti va la policía. Y cuando tú vas, tú le entregaste el dinero en el banco. Sí. Tengo más de un caso así, Martín, porque somos buenos, somos buenachones y no documentan. O tú vas y te pagan un dinero y con ese mismo dinero tú vas y saldas una deuda o da el inicial de un vehículo. Porque tú no estás haciendo nada malo y el que nada teme, el que nada debe, nada teme, es el principio. Entonces no todo. La farencia de educación y de cosas. En el mismo emprendedurismo hay muchachos que los engañan, los estafan, porque no lo preparan para ese tipo de cultura. Tú sabes que yo conozco, bueno, el diputado actual, un profesor, que él decía, siempre cuando nos reuníamos, decía, guarden cada papelito, que algún día le van a pedir cuenta. Yo voy a hacer una anécdota aquí de los papelitos. El doctor Castillo, Vincho Castillo. Muy malo, esperemos que se mejore, está un poquito enfermo. De salud. Entonces, él un día va donde un compadre y el compadre le dice, doctor, ¿usted no se acuerda cuando éramos muchachos que usted mandaba cosas para acá y yo de aquí del colmado le despachaba? Y dice, ay, ¿qué pasa? Dice, mire este papelito donde usted me mandó un vale por 2 botellas de jaca. Jaque era que llamaba la botella de ron ese, jaque. Y dice, déjame verlo. Y cogió y lo rompió. No hay prueba. Los papelitos, yo tengo papel, primero desde que yo era empleado cuando yo tenía 13 años. De ahí para acá, yo tengo todos mis documentos guardados. Sí, Todo. Y ahora con la tecnología la gente quiere meter todo en el celular. Yo todavía sigo creyendo en el papel. El papel es que te da la base jurídica por Martín, excelencia. el caso tuyo no es un caso normal. Tú tenías un papá que era un hombre, un comerciante, un hombre y una mamá que era una maestra. O sea, que tú no puedes, o sea, lo tuyo, tú sales del montón. O sea, tú no eres punto de referencia en esta conversación. Bueno, o sea, lo general está por encima de lo particular, porque pero es que la normal es que aquí hay comerciantes, Martín, aquí hay comerciantes que tienen negocio millonario en el mercado de la Duarte, que tú le dices que justifique dónde sacó eso que tiene ahí y él no va a saber. ¿Tú sabes por qué? Porque él es un comerciante que lo que sabe es que compra 10, vende a 15, gasta 1 y reinvierte 4. Y con la ley de extinción de dominio, cualquier persona que Aquí estamos presos todos. quisiera hacerle un daño, pues sencillamente... Con la 155 aquí estamos presos no, todos. la 155-17 Sí, tiene su lavado de mecanismo. Y terrorismo. Sí, financiación. financiación del terrorismo. Pero ya eso es una ley que viene del 2017, recientemente,
que se está implementando, que los bancos, las entidades financieras... Ya comenzaron. No, claro, ya empezaron hace mucho a... Señores, pero por Dios, una ley del 2017, escúchame Martín, y la plataforma electrónica que le corresponde a la DGI, que era que tenía que implementarla, la implementaron el año pasado, 2017. Y la plataforma electrónica donde tú debes ingresar la información como ente obligado, la subió la DGI el año pasado, que me desmientan. Mira, yo no quiero dejar de aprovechar al doctor, que tendrá que venir con nosotros con más tiempo. Lo que pasa es que teníamos a la doctora Clevi. Doctor, ¿la Constitución dice cómo se puede reformar? La propia Constitución Claro, establece mecanismos. por supuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es que la gente, cuando vaya a elegir sus representantes, después no creen que lo compraron, que no lo compraron, que lo vendieron, porque la Constitución dice cómo se puede hacer. Así es. Entonces, y no se puede cerrar, no se puede cerrar. O sea, si se junta la 2/3 parte y se presenta ese proyecto de cambio, pero viene el cuestionamiento de que lo compraron, que le dieron. Eso está establecido claramente, porque cuando se va a reformar la Constitución se crea una ley para ella. Y no se puede variar lo que establece esa ley de reforma a la Constitución. Entonces, o sea, que no hay palo acechado. No, si la ley dice que vamos a modificar, entonces ¿cuál es el miedo? Pero es más, yo no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a Danilo. Que él es el único dominicano que no puede. No, eso se lo puso él mismo. Bueno, pero él mismo, es que ya, problema de él. Es que el mundo está, que ya tú no puedes ser testigo, ¿cómo se llama? Ser testigo de ti mismo en contra tuya. Pero el presidente actual se puede reelegir. Claro que no hay sí. problema. Pero en este caso la discusión está, doctor, porque uno de los anhelos que tiene el presidente es dejarnos con un Ministerio Público Independiente que no sea designado por el Poder Ejecutivo. Y algunas cosas más. Y algunas cosas más. Pero básicamente la discusión principal es sobre un Ministerio Público Independiente. Pero la ley del Ministerio Público también establece que el Ministerio Público es independiente, claro, independientemente ellos de todo. pero por eso está como está ahora mismo el Ministerio Público. Ellos tienen un organismo. Claro, que el Consejo Superior del Ministerio Público, ley 133. El problema radica en que la discusión está en que yo no estoy a favor. Yo no voy a explicar mi postura un momentito. Te voy a explicar. La postura es que la designación de la máxima autoridad del Ministerio Público, el Procurador General de la República y los titulares de las provincias son designados por el Ejecutivo, lo cual da una subordinación, porque si yo te designo a ti, entonces yo soy tu jefe. Entonces, esa discusión de que no sea designado, no pueda ser designado por el Ejecutivo, sino que lo designe un órgano que se cree o que se le dé esa prerrogativa a los órganos existentes, es el punto de la discusión. Que está creado el órgano, que es el superior del Ministerio Público. Claro, pero mire, no tiene en los Estados Unidos, porque la Constitución dice que quien lo designa es el Ejecutivo. Sí. Pero la última vez lo designó el procurador, que mediante un concurso que no sabemos si fue preparado o no, fue designado por un concurso. De que el concurso fue bueno o malo, no fue fatal. Eso está en discusión. Óyeme, pero en los Estados Unidos, perdón, Guillermo, escúchame, los presidentes recomiendan a los jueces. De la Suprema Corte. De la Suprema Corte. Solamente. Pero, óyeme, de la Suprema. Sí, pero no implica que la recomendación pero óyeme, la lo asignación. que pasa es que inmediatamente lo designan, los jueces dicen que ellos no tienen que ser agradecidos. Pero aquí entonces vamos un poquito más avanzados que Estados Unidos. Claro. Porque aquí no es el presidente que lo designa ni lo recomienda. Aquí es el Consejo de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura. Que controla el presidente. Bueno, tiene mayoría. Y que metió... Que controla el presidente. Y metió inclusive al Ministerio Público. Si tanto vemos la cultura anglosajona, ¿por qué no copiamos? Los Estados Unidos, los fiscales tienen que ser electos por el pueblo a donde van a servir. O sea, tú vas a ser fiscal de Nueva York, tú te postulas a fiscal de Nueva York como se postula un diputado, como se postula el alcalde.
¿Por qué aquí no implementamos? Pudiera ser. Yo entiendo que sería más idóneo hacerlo de esa manera. Sería más idóneo hacerlo de esa manera. Guillermo, para la próxima semana, el programa ha terminado. Señor, esto no Siempre. el tiempo es asesino en esto, doctor. No pudimos. Siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde vaya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo inyecte todo. Para la próxima semana empezamos nuevamente con usted, doctor. Le esperamos por aquí para que entonces reenganchemos, porque aquí hay una buena discusión y el público necesita saber, porque hemos hablado tanto de la independencia, qué es la independencia, qué es la extinción de dominio y demás cosas. Señores, gracias por el favor de sus atendidas. Gracias, Bien, doctor, por estaremos venir. a la orden, siempre presto para venir acá y compartir con ustedes cualquier tema de carácter legal. Hasta la Gracias. próxima semana, si Dios y ustedes así lo permiten.